Dios es bueno, amén. El Señor en su misericordia, su presencia, nos ministra de una manera tan dulce y tan tierna que verdaderamente uno descansa cuando está en la presencia de Dios. Amén. El alma descansa solamente en la presencia de Dios. No hay otra manera. Dicen por ahí, es que a veces unos descansan hablando, pero hay que saber a quién le hablamos y a quién le decimos las cosas. Y nuestra alma descansa cuando hablamos con Dios, no con el vecino, ¿sí?, sino con Dios. Gloria al Señor Jesús. La semana pasada comenzamos este tema de Dios y el hombre. Vamos a estar abarcando, llevando varios puntos de la doctrina básica de todo creyente. Y hoy vamos a estar hablando de cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios se muestra al hombre. Amén. Hablamos la semana pasada de la Biblia, cómo es un documento legal que ha sido inspirado por Dios, ¿sí? ¿Cuántos libros lo forman? Estuvimos hablando de todo esto, ¿verdad? Un poquito, para poder tener la referencia de que esto es la base nuestra, es la base de nuestra fe, ¿sí? Aquí está lo que creemos, en quién creemos y por qué creemos en Él, en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el instrumento principal por el cual Dios se revela a sí mismo al hombre. Él se revela a nosotros a través de la palabra. Y les decía la semana pasada que sobre toda otra cosa, la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Amén. Él se revela de manera soberana a usted y a mí. Él se da a conocer. Y hoy quiero exponer cómo se revela Dios al hombre desde dos perspectivas diferentes, desde dos puntos de vista diferentes. Cómo Dios se revela al hombre. Número uno, la primera manera o perspectiva es las maneras en las que Dios se ha revelado a la raza humana en general, desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Cómo Dios se ha revelado en general a la humanidad. La segunda perspectiva va a ser cómo es que Dios se revela de manera única e individual a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Como verso clave, apunte ahí Salmos 83, 18. Y vamos a leerlo, por favor. Salmos 83, 18. Aleluya. ¿Tienen frío, hermanos? ¿No? Un poquito. Yo traigo las manos heladas, hermano. Ni cómo metérmelas a la bolsa ahorita que estábamos ahí con el bajo, ¿verdad? Gloria al Señor. Salmo 83, 18, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Esta es la idea de que Dios se ha revelado a toda la humanidad. ¿Y conozcan quiénes? Toda la humanidad, todo hombre, toda persona. Que tu nombre es Jehová. Tú solo, o sea, solamente tú eres el único Altísimo sobre toda la tierra. No hay más. Si se fija, Altísimo viene con A mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se refiere a Dios. Gloria al Señor. Las maneras en las que Dios se ha revelado a la raza humana en general, ¿sí?, desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Mire, por mucho tiempo venía a mi mente una pregunta y había esa duda y yo decía, ay, no puedo entender. Yo me preguntaba, ¿qué de aquella gente, de aquellas personas que están en lugares como Marruecos, como la India, como Irán, China,
¿Ha escuchado hablar de la ventana 1040? Aquellos países donde el evangelio está prohibido, donde si usted habla de que Cristo es el Rey de Reyes, lo matan. ¿Ha escuchado hablar de esto? Sí. Yo decía, bueno, ¿sabe que ahí hay 4 billones de personas? 4 billones de personas. ¿Sí? Y el 95% jamás ha escuchado ni escuchará hablar del Señor Jesucristo. Tal vez a usted le ha pasado esta misma pregunta que yo tenía. Yo decía, ¿qué sucede? O sea, a mi punto de vista, se me hace injusto que se pierdan sin saber que Dios existe, sin que alguien les haya hablado de Dios. Y yo pensaba, aquellos que pues alguien llegó a su puerta un día y no le quisieron abrir y que iban a hablarle de la palabra de Dios, o que en un hospital o en la calle alguien llegó y le dijo, mira, Cristo te ama. No, a mí no me digas nada, no. Dije, bueno, aquellas personas que se les habló y no quisieron nada con Dios, tuvieron su oportunidad. Pero ¿qué de aquellos? O sea, se me hace injusto que todos los que jamás han escuchado o escucharon y que ya murieron, mencionar el nombre de Jesucristo. ¿Ha pensado en ellos? ¿En esta situación? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Pero en la palabra encontramos la respuesta para todo, hermano. Dice uno, ¿qué irá a hacer Dios con esa gente que nunca se les habló del Evangelio? Que nunca se les dijo que había un Dios. Mi gran duda fue contestada a través de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la respuesta a esto? No hay ni habrá pretexto para nadie. El día que estemos delante del Señor, nadie va a poder decirle a Dios, es que tú nunca te revelaste a mí. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Dios siempre, hermanos, se revela y se ha revelado a toda persona que existe y que ha vivido en esta tierra. Siempre, hermanos, no hay pretexto para decir que nunca Dios, que Dios nunca se reveló a alguien y esa persona murió sin que Dios se revelara a él. Digamos que alguien nació en una isla desierta, ¿sí? Vámonos muy al extremo. Alguien nació en una isla por algún lugar, por alguna situación, así como en las películas, perdió a sus padres, se crió solito o solita, y ahí estuvo toda su vida. Nadie jamás le habló de la existencia de Dios, ¿sí? Aún así, yo le aseguro que Dios se le reveló a esa persona. Vamos a solamente apunte si usted está haciendo anotaciones. Dios, hermanos, primeramente, número 1, se revela a través de su creación. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto nos habla de que Él es el iniciador de todo lo que existe. Esta semana me tocó platicar con algunas personas, distintas personas, que mencionaron frases como la madre naturaleza. ¿Has escuchado hablar de esto? La tele, ¿verdad? Discovery Channel, todos los que están investigando. Es que la madre naturaleza, dice el narrador, la madre naturaleza ha hecho todo perfecto. Y que quién sabe, y la madre naturaleza, y lo hablan muy bonito, ¿verdad? Otras personas escuché decirme, así lo quiso la vida. ¿Sí? A otros, el destino así lo quiso. Mire, ni la madre naturaleza, ni el destino, ni la vida, ni ningún otro tipo de expresión, ¿sí?, existen, ni son personas, ni son seres racionales, hermanos. La creación fue creada por una sola persona, que es Dios. Él es el iniciador
de todo lo que existe, de todo lo que conocemos y aún de lo que no conocemos. En el mar, en lo profundo, siguen descubriendo peces, cosas que están ahí que el hombre no sabía que existían. Y los bautizan y le dicen, no, pues esta especie se llama fulanita de tal. Ha existido ahí por miles de años. Dios fue el que la creó, ¿sí? Y el hombre hasta ahorita se está dando cuenta. Hay muchas cosas que no sabemos que existen, pero Dios fue el que creó todo esto. Todo eso, hermanos, de la madre naturaleza y del destino y de la vida, son argumentos creados por el hombre, hermanos, para evitar reconocer al único y soberano Dios, para evitar reconocer el poder soberano del único Dios verdadero. ¿Y sabe para qué? Para negar la existencia de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Acompáñeme a Salmos 19, por favor. Vamos a ver por qué Dios y cómo Dios se revela a través de su creación. Y cómo no ha nacido nadie y que haya muerto y que pueda tener el pretexto de decir delante de la presencia de Dios, nunca supe que existías. Mire lo que nos habla la palabra de Dios. Salmos 19. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, los cielos ¿qué? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría. Fíjese nada más quién da testimonio de la existencia y del poder de Dios. ¿Quién es? Los cielos y el firmamento, hermanos. Ellos mismos, el hombre, todo hombre y mujer, aunque jamás haya estudiado nada, aunque jamás haya sido, aunque no haya tratado con ningún otro ser humano, tiene algo aquí adentro que ahorita vamos a ver, que con el simple hecho de voltear al cielo, ¿sí? Dice la palabra que los cielos cuentan acerca de Dios. La creación, hermanos, habla de su creador. Aquí no hay, hermano, no hay pretextos. Mire, vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, verso 18. Estamos viendo cómo Dios se revela a través de su creación. Romanos 1, 18. Esto es doctrina básica, hermano. ¿Sí? Esto es muy importante para la formación suya y mía. Es la base de el por qué creemos, en qué creemos y para qué creemos en Dios. ¿Ok? Estamos viendo desde el fundamento, desde lo más básico. Romanos 1, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ponga atención en esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se fija? No hay ningún pretexto. La misma creación, las mismas cosas que Dios hizo, dice la palabra, ¿sí?, que siendo entendidas a través, o sea, nosotros entendemos, el hombre entiende que a través de todo lo que ha sido hecho, detrás de eso existe un creador. Y esas personas pueden no saber que se llama Jehová, pero pueden en su corazón
saber y decir, esto lo hizo alguien. Por naturaleza, hermano, se ha comprobado, el hombre busca un ser más alto. ¿Sí? El mentor de mi mentor, recuerdo que él nos platicaba y se los he comentado en algunas ocasiones. Él era pastor en el campo y él salía a veces por semanas de su casa. Llevaba a las ovejas y a las cabras a lugares muy remotos para encontrar comida. Y dice que en la noche él comenzaba a sentir un miedo terrible. Imagínese solo, allá internado en la profundidad del monte, donde no había nada ni nadie, y él comenzaba a sentir un temor muy profundo. Y él decía que tenía la necesidad, él no sabía nada de Dios ni nada. ¿Sí? Él nunca había escuchado nada de Dios. Vivía allá en la frontera, allá en Tamaulipas, en un lugar muy, muy, muy remoto. Dice que él agarraba, veía un palo que estaba allá tirado, ¿sí? Y se hincaba y hacía un pocito, ¿sí?, en la tierra, y clavaba ese palo, un palo X que estaba ahí de una rama que se había caído, y clavaba ahí el palo, ¿sí? Y se hincaba enfrente del palo y comenzaba a pedirle que lo cuidara. O sea, cuando le digo esto de que hay una conciencia en el hombre, sí, se lo digo porque con conocimiento de causa, esto lo hemos platicado con gente que ha estado en esa situación. Hay un conocimiento, hay un saber de que necesitamos y dependemos de alguien que está más alto. Tal vez no sepan cómo se llama, como este hombre que para la gloria del Señor llegó a ser un apóstol tremendo, usado por el Señor, ¿sí? Ya partió con el Señor, pero él nos platicaba esto y él decía, yo ponía un palo ahí, dice, y yo me hincaba porque yo no sabía cómo llamarle, pero yo sabía que empezaba a hablar con él y a pedirle cosas, estaba buscando. Dios se revela, hermanos, Dios se revela. Podemos conocer que hay un poder absoluto en el universo y este poder es revelado a través de las cosas que han sido creadas por Él. No vamos a reverenciar ni adorar la creación, hermanos. Este ejemplo que estoy dando, estoy hablando de antes de que Él conociera que hay un Dios verdadero al cual Él entregó su vida y le sirvió hasta el último minuto de su vida, ¿sí? Pero la creación nos habla de Dios, la creación misma. Este poder es único. Nadie le dijo a Dios qué hacer ni cómo hacerlo. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere porque Él quiere. Y si usted voltea y ve a fulanito y dice, yo quisiera hablar o predicar o evangelizar como lo hace él, ¿sí?, pídaselo al Señor, porque Él lo puede hacer. Aunque usted diga, no, pero yo no, pues Él lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si Él quiere, se hace, ¿sí? Entonces, Él es soberano, gloria al Señor. Número 2, otra manera en la que Dios se revela al hombre es a través de la conciencia del hombre. Dios se revela a través de la conciencia del hombre. Romanos 2:14. Esto es algo bien interesante, hermanos. El número 1 fue a través de la creación. La misma creación habla de Él, del Creador. Número 2, a través de la conciencia del hombre. Romanos 2:14 y 15. Dice la palabra, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Fíjese, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, todo ser humano tiene esta parte llamada conciencia. ¿Y qué decimos? Es que la conciencia te está remordiendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La conciencia, hermanos, no es un pequeño yo, como lo ponen en la televisión, ¿no? Que sale un angelito ahí,
con cara de uno mismo, ¿verdad? Y un diablito con cara también de uno mismo, y se supone que esa es la conciencia que nos está ahí. ¡Ay! El bien y el mal. No es así, hermano. ¿Sí? Fíjese lo que es la conciencia. Si usted se ha preguntado, bueno, ¿eso de la conciencia es algo que está en nosotros? Sí, hermano. Porque la palabra dice que la conciencia, ¿sí?, da testimonio. Nuestra conciencia da testimonio y nos acusa o defiende. Miren, ¿qué es la conciencia? Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. La conciencia, le voy a decir qué es la consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén. Génesis 2:9, primer libro de la Biblia, para que no ande por allá por Apocalipsis. Génesis 2:9, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Y fíjese el otro árbol, y el árbol de la ciencia, ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Alguien trae una traducción que dice, en lugar de ciencia, dice conocimiento? Hermana Martina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el original, la palabra es conocimiento del bien y del mal. Y conciencia, si usted busca en el diccionario, significa conocimiento interior del bien y del mal. Cuando Adán y Eva no tenían conciencia, no había algo que estuviera ahí que les dijera, debes de hacer esto o debes de hacer aquello. Ellos no pecaban. Pero cuando ellos probaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol, ¿sí?, provocó la conciencia en el hombre. De ahí que todos, desde los chiquitos, y usted lo ha visto con los más chiquitos, ¿verdad? 1 año y medio, 2 años, es más, de meses, ¿verdad que saben lo que deben hacer y lo que no deben de hacer? Tan chiquitos, y dice uno, qué inteligentes. No es por inteligentes, es porque está la conciencia, que es la consecuencia de la caída del hombre, de haber pecado. Esa conciencia viene por default, hermanos, cuando usted y yo nacimos, ¿sí? Y esa conciencia es la que también revela a Dios al hombre. A través de eso, nuestra conciencia nos habla de Dios y da testimonio de lo que debemos o no debemos hacer. A veces ni siquiera el Espíritu Santo tiene que intervenir para decirnos cuando algo está bien o está mal. Y cometemos un grandísimo error, hermanos, por pegarle mucho al santurrón. Voy a hacer algo que yo sé que está mal, ¿sí? ¿Y qué decimos? Ay, Señor, muéstrame si es tu voluntad, Dios. Es que, pues a lo mejor es tu voluntad, Señor, ahí el casino, Dios. Yo voy a ir y hay alguien que tiene mucha necesidad. Y tratamos de maquillar las cosas, ¿sí? Y todavía le decimos a Dios, Señor, muéstrame. Y luego decimos, pero es que la palabra no habla nada acerca de los casinos. Aquí no dice la palabra de Dios, no iréis a los casinos. ¿Verdad? ¿Acá no dice eso? No vayáis. ¿Sabe que hay algo que está puesto en usted y en mí, que es la conciencia? Y hay cosas tan sencillas que la palabra ni siquiera tiene que mencionarlas por nombre para saber que están mal, para que usted y yo sepamos que están mal. Y mucha gente dice, no, es que yo lo hice porque no sabía que estaba mal. ¿Cree usted eso? Todos tenemos conciencia, hermanos. Y no podemos decir, ni siquiera echarle la culpa al enemigo de muchas de las cosas, de los errores que cometemos, diciendo, ay, es que el diablo cochino me hizo caer. No, ¿cuál? Como muchas veces digo, el diablo dice, ¿yo qué? Pues sí. Yo ni estaba. ¿Sabe que el diablo no está en todas partes, verdad?
El diablo no es omnipresente. Es un ser nada más único. Así como usted y yo no podemos estar en varias partes al mismo tiempo, tampoco el diablo. Tiene a los demonios que él utiliza para estar en otros lados, pero el diablo no está en todas partes. Pero Dios sí. Y a veces usted y yo caemos en ese error de decir, no, es que el diablo cochino. Cuando adentro de nosotros, hermanos, dígame si estoy mal, sabemos perfectamente que no debemos de hacer tal o cual cosa. Sí o no, pero nos hacemos. Y como dijo Pablo, no os hagáis, ¿sí?, semejantes a ellos, dijo. No debemos de hacernos, hermano. La conciencia nos da testimonio del bien y del mal, y es la que nos da testimonio de que Dios existe y de qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. ¿De qué cosas son las que Dios le agradan? Mire, hay un ejemplo que quiero dar, y este ejemplo es el de Jonás. Vamos buscando Jonás, hermanos, porque Jonás le gusta esconderse. Ahí en la Biblia. Jonás se iba escondiendo de Dios, ¿verdad? Y pues a veces también se esconde de nosotros. Iba huyendo. Todos conocemos esta historia. Jonás 1:1. Si no lo haya, vaya al índice, busque el número de la página. Para que no batalle, hermano. Jonás 1:1. ¿Ya lo tenemos? Voy a parafrasear un poquito la historia que ya conocemos. En el versículo 1 dice la palabra que Dios le habla a Jonás y que le dice que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y que pregonara contra ella, o sea, que le dijera que se arrepintieran, ¿sí? Porque la maldad de ellos había subido delante del Señor. Y en el verso 3 dice, y Jonás se levantó, ¿para qué? Huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y se fue a Jope y halló una nave, o sea, un barco, que partía para Tarsis. Y pagó su pasaje, entró en la nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento, dice en el verso 4, ¿sí? Comenzó ahí la tormenta, dice el verso 5 que tuvieron miedo los marineros, empezaron a sacar el peso extra que había en la nave, ¿sí? Y Jonás, dice en el verso 5 al final, ¿qué fue lo que hizo? Bajó al interior de la nave, ¿y qué? Y se echó a dormir. Dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, verso 7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Pues sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas, no? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová. Hoy sí, mucho temor que le tenía, ¿verdad? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Verso 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y fíjense en estas palabras, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Porque yo sé. Quiero resaltar esto, hermanos, muchas cosas usted y yo sabemos que estamos haciendo mal delante de Dios, o que no estamos haciendo y que Dios nos dijo que las hagamos. ¿A poco no?
Jonás sabía. Él les dijo, yo sé. O sea, él estaba consciente. Por eso él se fue a echar allá a dormir. Cuando sabemos, hermanos, que las cosas que están a nuestro alrededor no están bien, a veces hay conciencia de que el enemigo está atacando nuestra vida, de que están sucediendo cosas, porque el enemigo nos está luchando en contra de que no se cumplan los propósitos de Dios. Esa es una cosa. Pero muy en el fondo, hermano, en otras ocasiones sabemos que la tormenta que está en nuestra vida es porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Y tratamos de hacer lo mismo que hizo Jonás. Ay, pues yo no sé nada, me voy a ir a dormir allá al sótano. Me voy a ir con mis amigos a las fiestas y aquí no oigo nada, Señor, no te oigo. Me voy a ir al casino, Señor, me voy a ir a una fiesta, me voy a ir con la comadre, me voy a poner a ver la novela, me voy a ir al cine, me voy a hacer esto. ¿Para qué? Para dormirnos y fingir que todo lo que está sucediendo no es por culpa nuestra. No es porque estamos huyendo de Dios. No es porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha hablado. Pero en el fondo, ¿sí? Jonás sabía, porque yo sé que esto está pasando por causa mía. Y muchas veces nosotros también sabemos y tratamos de achacarle al enemigo, tratamos de achacarle a la voluntad de Dios. Ay, es que yo no sé por qué Dios me está haciendo pasar por estas cosas. Oye, chico, pecadote que traemos ahí escondido. Chica, desobediencia que nos estamos aventando con el Señor. Y todavía queremos decir, es que Dios tiene el control de mi vida. Y pensamos que por eso ya estamos allá haciendo lo que Jonás. No pasa nada. Dios sabe por qué me está yendo así. No, Dios sabe y tú también sabes. Jonás sabía, hermanos. ¿Sí? Dios se revela a través de nuestra conciencia. Cuando Dios te hable, ¿sí? Obedécele. Cuando vayas a hacer algo y que Dios no te habla y que tú sabes que está mal, Dios no te habla porque no es necesario que te hable. Tú ya sabes, yo ya sé. A veces hay cosas grises y dice uno, áreas grises, que dice, es que la Biblia no dice si puedo hacer o no hacer, o ir o no ir. Y dice uno, ay, ¿qué hago? Tu conciencia, hermano, te habla. Lo malo es cuando nuestra carne, la perversión que hay en nuestra carne, nos gana. Y tratamos de convencer a nuestra conciencia de que lo que vamos a hacer está justificado. Pues porque el hermano fulanito también así le hace, también habla, él también va, qué sé yo. ¿Sí? Pero escucha la voz de Dios en tu corazón. Muy bien, número 3, Dios se revela a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad. Aquí está resumido, se han juntado, ¿sí?, los libros que fueron escritos bajo la guianza del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios. La mayor parte de lo que sabemos de Dios, hermanos, es porque estudiamos la Biblia. Y es porque estudiamos la palabra. Aquí aprendemos de Dios, aprendemos del Señor Jesucristo, ¿sí? Es revelada la doctrina, parte de lo que estamos hablando en estos domingos que vamos a estar haciéndolo, ¿sí? Y todo lo que se necesita, hermanos, para agradar a Dios. Aquí está en la palabra. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Vaya conmigo. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Entonces Dios se revela a través de la creación, que la creación habla de Dios. Dios se revela a través de la conciencia del hombre, que es ese conocimiento que entró al probar el fruto del árbol del bien y del mal.
que no fue una manzana, ¿eh? La vez pasada veía ahí alguien que estaba platicando y es que fue una manzana, porque la manzana representa que no, ¿cuál manzana? Ni que nada, la palabra no dice que fue una manzana. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, o sea, la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, entonces la palabra de Dios es otra manera en la que Dios se ha revelado a la humanidad. No voy a profundizar mucho en esto, ya estuvimos hablando la semana pasada acerca de la palabra de Dios. Entonces, quiero pasar al segundo punto de los dos principales que les hablé. Uno era cómo Dios se revela a la humanidad en general, pero el segundo punto es cómo es que Dios se revela de manera única e individual a cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarle a usted, ¿de qué manera o de qué maneras se ha revelado Dios? ¿Cómo es que Dios se ha revelado a ti? ¿Cómo conociste a Dios? Una, pues a través de la palabra, ¿no? ¿Has podido palpar a Dios en tu vida? De esa manera tan real que cuando Él se manifiesta, que estás ahí orando, que estás ahí meditando en Él, que estás pensando en Él, no solamente aquí en la iglesia, sino en tu casa, en algún momento, a veces hasta difícil de la vida, y que comienzas a sentir algo que nunca habías experimentado, que es la dulce presencia, la dulce compañía de Dios. ¿Sí? Cuando tal vez pasaste por ese momento difícil, que pensaste que ya no había solución, y viste cómo Dios intervino con su mano poderosa en esa situación, en esa enfermedad, en ese problema, y que no queda duda de que fue Dios, y pudiste sentir cómo Dios te tomó entre sus brazos y te levantó, te sostuvo. ¿Sí? Hay muchas maneras en las que Dios se ha revelado a nuestra vida. Tal vez a través de una sanidad. ¿Alguien ha visto cómo Dios se ha revelado en su vida a través de una sanidad? ¿Sí? ¿Alguien lo ha experimentado y que dice, híjole, a mí que vengan y me digan que Dios no existe, yo les voy a decir, no, pues, entonces ¿quién me sanó? ¿Por qué? Porque Dios se reveló a mí de una manera tan poderosa que hasta se le reveló a los médicos que me estaban atendiendo y dijeron, ay, es que pues no sabemos cómo explicarlo, pero tengo una tía que esta semana, a finales de la semana pasada y esta semana se puso muy mala de el azúcar y la presión se le subió y empezó con neumonía y pues ya es mayor y ya. Los médicos dijeron, ¿saben qué? Pongan todo en las manos, háblenle a sus familiares para que vengan a despedirse prácticamente, ¿no? Comiencen a arreglar todas las cosas. Ya saben cómo se ponen los médicos en ocasiones. Esta tía jamás, y apenas me enteré yo ayer en la noche, que jamás había querido que alguien le hablara de Dios. Una prima que es católica y que ella a su manera le decía, no, mira Dios, no. No quería nada con Dios, jamás en su vida, 60 y tantos años sin Dios. Le hablo yo, estando ella allá en la ciudad de Saltillo, y le hablo yo el jueves o viernes, algo así, y comienzo a hablarle de Dios. Yo no sabía que no quería nada con Dios, ¿sí? Yo no sabía nada. Y yo comienzo a decirle, mire tía, ¿sabe qué? Dios la ama, y comienzo a hablarle y hablarle del Señor. Y ella me decía, no, sí, mijito, y sí, mijito. Y yo decía, no, pues dije, a lo mejor hasta es cristiana. Es una tía que yo no he visto desde hace 30,000 años, ¿no? Y le dije, tía, ¿sabe qué? ¿Usted ha entregado su vida a Dios? No, pero quiero hacerlo. Dije, pues gloria al Señor. Le dije, vamos a orar.
Estaba yo al teléfono y le dije, mire, ¿sabe qué? Haga esta oración y dígasela al Señor con todo su corazón. Y ella le entregó su vida al Señor Jesús. Y dije, bueno, pues a lo mejor ya lo había hecho, pero pues para no hacerme sentir mal lo volvió a hacer. Al otro día habla su hija, o sea, mi prima, y comienza a decir, ¿sabes qué? Mi mamá está teniendo un cambio tremendo, dice, los doctores están asustados. ¿A poco? Y me habla por teléfono la tía. Mijito, muchas gracias porque Dios me está sanando. Gracias porque Dios, mira, Dios tan bueno que es. Y Dios aquí, Dios allá. Y yo, ay, pues gloria al Señor. Y yo, ay, qué bueno, tía, gloria al Señor. Pues para mí era así como que, a lo mejor hasta es cristiana, ¿no? El día de anoche yo me entero de que esa tía jamás había dejado que nadie le hablara de Dios. Pero ¿sabe qué? Ella tuvo un encuentro con Dios porque Dios se reveló a ella de una manera poderosa. Fue Dios mismo el que se reveló a ella, no yo, no lo que yo pude haber, no, Dios se reveló. Ella no sabía que estaba en etapa terminal cuando yo hablé con ella. Ella estaba allá en cuidados intensivos, ¿sí? Y mis primos me decían, no le vayas a decir que ya le quedan unas horas o días a lo mucho, porque ella no lo sabe, ¿sí? Mi prima estaba embarazada, perdió a su bebé de la impresión tan fuerte. Pero mi tía, ¿sí? Dios se le reveló a ella y tuvo ese encuentro. ¿Te acuerdas de cuando Dios se reveló a tu vida? ¿Sí te acuerdas de esa situación? Decía el salmista, acuérdate, alma mía, de dónde te sacó Dios. ¿Dónde estábamos, hermanos, cuando Dios se reveló a nosotros? ¿Cómo estaba nuestra condición cuando el Señor reveló su amor? ¿Sabes qué? Él se sigue revelando. Dios lo sigue haciendo, hermanos. A veces es triste que dejemos de ser sorprendidos por lo que Dios hace. Y esto también lo comentábamos hace unos días. Cómo a veces pensamos que Dios hace las cosas porque nosotros no las merecemos. Pequeños detalles que suceden en nuestra vida y dice uno, pues sí, pues soy un príncipe de Dios, soy una princesa de Jehová. Ni a criados llegamos a veces de Dios, porque un criado es un siervo de Jehová y a veces ni a eso llegamos, hermano. Pero vivimos como nos da la gana, pero nos sentimos príncipes y princesas de Jehová. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que Dios hace, cómo Dios se sigue revelando a usted y a mí, con tanto amor, con tanta misericordia, ¿sí? Que Él nos sigue sacando, hermano, del pozo cuando caemos. Él sigue teniendo misericordia de usted, de mí, de nuestros padres, de nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se sigue revelando su amor y misericordia, y a través de la manera más poderosa que jamás se haya revelado Dios al hombre, que fue a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. Podemos conocer a Dios a través de Jesucristo, entregando nuestra vida a Él. Miren, con esto termino. Dios nos da muchas oportunidades. Él es paciente y misericordioso. Él no va a cambiar, Él nunca va a dejar de ser paciente y misericordioso. Pero nuestros días están contados, hermanos. La cuenta regresiva para que estemos delante de la presencia de Dios, usted y yo, está, el día y la hora está escrita. Y no vamos a poder evitarla, ¿sí? No estemos como Jonás estaba, que aunque Dios mismo se había revelado a él, Jonás se encontraba huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué área de nuestra vida Dios nos ha revelado su voluntad y no la estamos llevando a cabo? ¿En qué cosas Dios nos ha dicho, esto no, mijo, así no, mija, te va a destruir? Pero nos hemos aferrado
y nos hemos ido a echar ahí a dormir en nuestros deleites de la carne para estar distraídos sin escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que usted y yo podemos callar la voz del Espíritu Santo? Y nos hacemos insensibles a Él. Y esto es bien peligroso. No hay nada más peligroso para un cristiano que es el pensar que está bien y que está viviendo como Dios quiere que viva, cuando Dios está por quién sabe dónde y él o ella anda haciendo lo que quiere. Está echado, dormido en los placeres de la carne. El Espíritu Santo viene y nos redarguye, porque el que redarguye de pecado, ¿sí?, cuando ya es pecado, ¿sí?, es el Espíritu Santo. Nuestra conciencia nos dice que no debemos de hacer, pero una vez que ya lo hicimos, el Espíritu Santo viene a redarguirnos y nos dice: ¿sabe qué? Lo que hiciste es pecado y tienes que pedir perdón a Dios. Tienes que dejar de hacer esto, te va a ir mal, ¿sí? Va a traer malas consecuencias esto. Y Él viene y nos habla una vez. Y si nosotros vamos y nos echamos, hermanos, a dormir en las cosas que agradan a esta carne para no escuchar la voz del Espíritu Santo, podemos callar su voz. Y esto va a ser muy triste, porque esto se le llama contristar al Espíritu Santo. ¿Habrá algo en lo que Dios ha estado hablando y tocando a tu vida, que te ha estado revelando y que te ha estado diciendo: ¿sabes qué? Mira, yo quiero esto para ti, yo te estoy hablando porque te amo? Y que tal vez usted y yo no lo estamos haciendo o no lo hemos dejado de hacer. Yo creo que en esta tarde tengamos esta oportunidad delante de Dios, ¿sí?, con conciencia de que Dios se ha revelado a usted y a mí, porque lo ha hecho. No hay pretexto, ¿sí? Yo siempre he dicho esto y en base a la palabra de Dios: cuando algo se enseña a la iglesia, aun aquellos que no hayan venido, hermanos, Dios les va a decir: ¿por qué lo hiciste si yo dije que no? ¿Cuándo? Tal día se enseñó esto, yo dije esto. No, es que yo no fui, Señor. Ese no es mi problema, nos va a decir Dios. ¿Sí? ¿Será que Dios se ha estado revelando a nuestras vidas, hablando y tocando la puerta de nuestro corazón? Y en algo podamos decir, como dijo Jonás: es que yo sé que Dios me ha estado hablando en esta área. Cierra tus ojos. Si tú sabes que Dios te ha estado hablando, que tú tienes al Espíritu Santo, si Dios te ha estado llamando a servirle, a entregarte más a Él, a dejar toda carga que te impide avanzar hacia Él, soltar el pasado, a dejar actividades, amistades, yo no sé, pero si Dios te ha estado hablando y tú dices, y tienes que reconocerlo y decir: es que yo sé, como dijo Jonás, yo sé que Dios me ha estado hablando en esta área. Tal vez lo digas: yo sé, pero he estado tratando de engañarme a mí mismo. Dios me ha pedido que me entregue o me consagre más a Él, que deje de hacer algo, o simplemente que confíe y dependa solo de Él. Yo sé que Dios me ha estado hablando, pero no le he creído, no lo he hecho. Yo sé que Dios me ha estado hablando de que le sirva. Yo sé que aquí hay muchos que Dios les ha estado hablando de esto, porque Dios se ha formado de una manera tan hermosa en tu vida, que ha puesto tantas cosas tan hermosas para darle a otros. Dios ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de hablar.
y te ha hecho tan especial que Él ha formado una vasija del barro que somos y te ha hecho ser tan único, tan única, que ha puesto cosas de valor tan hermosas en tu vida, que Él quiere que tú le sirvas, que Él quiere usarte a ti como un vaso de honra. Él quiere utilizarte para tocar la vida de otras personas, de tu propia familia, de tus vecinos, de tus hijos, de tus papás. Él te ve de una manera tan hermosa, tan especial, que Él ha dicho: yo voy a darle esto a mi hija, yo voy a poner esto en la vida de mi hijo, esto que tanto aprecio, que es tan especial para mí, lo voy a poner, esta parte de mí, de mi personalidad, la voy a poner en ella, la voy a poner en él, porque lo amo tanto. Y tú sabes que Dios ha puesto eso en ti. Y el Señor lo ha puesto, primero que nada porque te ama, pero también porque Él quiere que tú le sirvas a Él. Tal vez Él ha puesto cosas materiales en tus manos para que con esas cosas también tú le sirvas a Él. Y no te ha bendecido solamente porque te ama mucho, no, te ha bendecido por un propósito. Y tú sabes y has sabido que Dios te ha dado tal o cual cosa con el propósito de que esa cosa sea utilizada para que tú le sirvas a Él. Puede ser tu casa, tu carro, yo no sé. Dios nos bendice tanto. Nos ha dado pies para poder ir a hablar. Nos ha dado manos, brazos para abrazar y bendecir. Ha hecho cosas hermosas que tú puedes platicarle a otros y que le van a salvar tal vez hasta del suicidio a otras personas. Eres una joya de gran estima. Eres hermosa y hermoso ante los ojos de Dios. Hijos amados somos de nuestro Padre Celestial. Si tú sabes que Dios te está hablando, no huyas de Él. No te tires a dormir. Dios te ama. Si tú quieres hoy responderle a Dios y decirle: Señor, es cierto, Dios, yo sé, Señor, lo he sabido por mucho tiempo, Señor, y he puesto miles de pretextos, pero hoy doy fin a esa lista larga de pretextos. Que si sé, que si no sé, que si puedo, que si no puedo, que si tengo tiempo, que si no lo tengo, que estoy preparado, que no estoy preparado. Son pretextos. Yo sé, Dios, que tú me estás hablando. El altar está abierto para todo aquel que sabe y que quiere responderle a Dios en este día aquello que sabe que le tiene que decir a Dios. Dios está hablando. Dios está hablando individualmente, en distintas áreas, en distintas cosas a cada quien. Pero el Señor está tocando la puerta. ¿Quieres abrirle? Mientras adoramos al Señor, el altar está abierto para todo aquel que sabe que Dios le está hablando. Habla con Dios ahí en tu lugar. Y si tú quieres tomar hoy una decisión delante de Dios, ven y dile al Señor lo que tienes que decirle.
celebramos tu amor. Tu fuerza y valor por haber decidido morir, regalarnos vivir. Hoy celebramos tu amor, Señor Jesús. Tu fuerza y valor por haber decidido morir, regalarme vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Hoy celebramos tu amor. Si tú quieres entregar tu vida al Señor y dile: Señor, haz con mi vida lo que quieras tú, Señor. Ya sea ahí en tu lugar, aquí al frente, puesto de pie o hincado o sentado, pero habla con Dios. El Señor está viendo nuestro corazón en este día. Él tiene su mirada fijamente puesta sobre ti. Dile: Señor, haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras, Señor.